Entonces, nada, desde el Servicio de Medicina Interna del Hospital Alma Mater de Antioquia para la actividad del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, hoy traemos a colación este consenso europeo sobre el diagnóstico y tratamiento de anemia hemolítica inmune en adultos, recomendaciones para el enfoque clínico. Vamos a orientar, digamos, la discusión en términos de diagnóstico y tratamiento. Y para el día de hoy tenemos un invitado, el doctor Alejandro Zárate Mesa. Él es internista hematólogo del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá. Entonces vamos a estar discutiendo un poco algunas preguntas relacionadas con este documento. Entonces, adelante, Nicolás. Bien, entonces el cronograma que tenemos planeado para esta reunión consta de una definición de anemia hemolítica autoinmune, la clasificación, datos acerca de la epidemiología, la patogenia, el diagnóstico y el tratamiento, teniendo en cuenta las recomendaciones del primer consenso internacional para el diagnóstico y tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune, y finalmente cerraremos con unas conclusiones. Como bien les decíamos, la parte del diagnóstico y el tratamiento vamos a basarla en lo que se habló y lo que se citó en el primer consenso internacional de anemia hemolítica autoinmune. Este consenso internacional se desarrolló gracias a una reunión de un grupo de expertos que tenían como objetivos realizar una guía internacional para el diagnóstico de esta patología, así como revisar el tratamiento actual y las nuevas terapias emergentes en esta enfermedad. Fue publicada en el año 2020. Los temas que se iban a tratar en este consenso fueron propuestos por los jefes del mismo y fueron aceptados después de una discusión y de tener en cuenta las opiniones de los miembros de este panel de expertos. Las recomendaciones realizadas se basan en resultados de ensayos clínicos aleatorizados, de la opinión de expertos, de guías nacionales y de artículos de revisión. Pero es importante que tengamos en cuenta que, por la escasez de los ensayos clínicos aleatorizados, las recomendaciones que se dan en este consenso no tienen niveles de evidencia ni un grado de recomendación formal, sino que son unas recomendaciones que se dan en un porcentaje de acuerdo. ¿Y de qué sale ese porcentaje de acuerdo? De hacer un promedio de las puntuaciones de cada experto, bien sea a favor o en contra con respecto a cada tópico en específico que se trató. En cuanto a la definición, la anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad caracterizada por la destrucción de los glóbulos rojos secundario a mecanismos autoinmunes, principalmente relacionados con anticuerpos contra los antígenos de superficie del glóbulo rojo. En cuanto a la clasificación, la podemos clasificar en anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, llamada así porque son anticuerpos que aumentan su afinidad a los antígenos de superficie del glóbulo rojo en temperaturas calientes, especialmente en temperaturas a los 37 grados centígrados. Unas formas frías de anemia hemolítica autoinmune, llamado así porque los anticuerpos tienen mayor afinidad por los antígenos a temperaturas bajas, especialmente entre los 0 y los 4 grados centígrados. Y ahí tenemos la enfermedad por aglutininas frías y el síndrome de aglutininas frías. La anemia hemolítica autoinmune de tipo mixto, la hemoglobinuria paroxística fría, que es un subtipo poco común, que sobre todo se da en la población pediátrica, y por lo cual no será objeto de discusión en esta charla, y las formas atípicas de anemia hemolítica autoinmune. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que tiene una incidencia de 1.77 casos por 100.000 personas por año. 2/3 de los casos de anemia hemolítica autoinmune corresponde a la forma de anticuerpos calientes, mientras que el 15 al 20% de los casos en total corresponde a la enfermedad por aglutininas frías. Este riesgo se incrementa con la edad. De hecho, se ha visto que en la enfermedad por aglutininas frías, el riesgo es mayor en personas mayores de 50 años, con un pico máximo de presentación entre la séptima y la octava década de la vida. Mientras que en anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, el riesgo adicionalmente aumenta 5 veces hacia la séptima década de la vida. Y se ha propuesto que ese aumento de riesgo está relacionado con la inmunosenescencia y con cambios degenerativos que se dan en las células hematopoyéticas acumulados con el paso de los años y con el envejecimiento de la población. En cuanto
a la anemia hemolítica autoinmune en general, hay que tener en cuenta que se relaciona con ciertas enfermedades. El 10% de pacientes tienen lupus eritematoso sistémico y 5 a 10% de los pacientes presentan leucemia linfocítica crónica. Como ya hemos dicho anteriormente, la hemoglobinuria paroxística fría afecta principalmente a los niños y cuando se presenta en adultos está relacionado con infecciones, principalmente infección por sífilis. Ya en cuanto a la patogenia, debemos tener en cuenta lo siguiente. En cuanto a la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, los anticuerpos que predominan son anticuerpos policlonales de tipo IgG, y estos anticuerpos se unen al antígeno de superficie del glóbulo rojo, y al unirse a este glóbulo rojo, lo convierte en un esferocito. Este glóbulo rojo ya opsonizado por el anticuerpo se dirige al vaso, en donde es fagocitado por los macrófagos y se realiza una hemólisis extravascular. Pero adicionalmente, en cerca del 50% de los casos, se puede activar el complemento, activándose la vía clásica del complemento, llevando a productos de complemento como el C3b, que opsoniza este glóbulo rojo y genera unos complejos de ataque a membrana, generando una hemólisis extravascular a nivel del hígado. Pero adicionalmente, se puede activar la vía alterna del complemento, llevando a productos como el C6 y el C9 que conducen a una hemólisis a nivel intravascular. Esta anemia por anticuerpos calientes, en el 50% de los casos, no tiene ninguna condición asociada, denominándose anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes primarias. Y en el 50% de los casos sí está relacionado con enfermedades subyacentes, principalmente con enfermedades autoinmunes como el lupus o enfermedades linfoproliferativas como la leucemia linfocítica crónica y adicionalmente con inmunodeficiencias primarias. Ya para explicar la patogenia de las formas frías de anemia hemolítica autoinmune, debemos tener en cuenta que acá predominan anticuerpos monoclonales de tipo IgM, que se unen a la superficie del glóbulo rojo. Al opsonizar ese glóbulo rojo, al igual que como pasa con las formas calientes, se convierte en un esferocito. Y ese esferocito se dirige al hígado, en donde es fagocitado y se genera una hemólisis extravascular. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta que la IgM es un potente activador del complemento, activando la vía clásica del complemento, llevando a la producción de C3b, que opsoniza ese eritrocito y genera una hemólisis intravascular. Debemos tener en cuenta también que en ambos tipos de anemia a veces puede verse involucrado la presencia de inmunoglobulina A, pero es muy raro que esta inmunoglobulina esté involucrada en esta situación. Dentro de los subtipos de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos está la enfermedad por aglutininas frías, que suele relacionarse con procesos linfoproliferativos leves o con linfoproliferación de células B no clasificadas, mientras que el síndrome por aglutininas frías se encuentra relacionado con infecciones, como la infección por Mycoplasma pneumoniae o la infección por virus de Epstein-Barr e incluso la infección por SARS-CoV-2, con linfomas agresivos y con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Ya teniendo en cuenta esta parte de la fisiopatología, vamos a utilizar herramientas diagnósticas para esta enfermedad, como lo son la LDH, bilirrubina indirecta, aptoglobina y el índice de producción de reticulocitos corregidos para determinar la hemólisis. Hemoglobina libre, en el caso de que se sospeche una hemoglobinuria paroxística fría. El test directo para antiglobulinas, también llamado el test directo, del cual hay dos formas, el poliespecífico y el monoespecífico. Los títulos de aglutininas frías y test para estudios etiológicos, bien sea inmunoglobulinas, electroforesis, inmunofijación de proteínas, biopsia de médula ósea, citometría de flujo y adicionalmente TAC simple de abdomen. Entonces, acá lo que quisimos hacer es realizar una propuesta de un abordaje por pasos para llegar al diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune, teniendo en cuenta las recomendaciones del primer consenso de expertos. El primer paso que proponemos es evaluar que haya hemólisis.
Entonces, el consenso de expertos da una recomendación con un acuerdo de un 99% y consiste en que a todos los pacientes se le debería realizar una LDH, bilirrubinas, aptoglobina, reticulocitos y un extendido de sangre periférica. Para sospechar hemólisis, encontraríamos una hiperbilirrubinemia indirecta, un IPR elevado, aunque no está siempre elevado, pero debemos tener en cuenta que los hallazgos más específicos son una aptoglobina menor a 25 con una LDH alta, mientras que los hallazgos más sensibles para descartar esta patología son una aptoglobina mayor a 25 con una LDH baja. Ya con el extendido de sangre periférica nos podemos ayudar, nos podría orientar si esta hemólisis que tenemos podría ser una hemólisis de tipo inmune o una hemólisis no inmune. Entonces, en la primera imagen, de la parte de arriba hacia la izquierda, podemos ver un hallazgo que es la policromatofilia, que es característico de la anemia hemolítica autoinmune. En la parte superior derecha podemos ver los glóbulos rojos tomando forma de esferocitos, que es la forma que toman cuando son opsonizados, bien sea por los anticuerpos IgM, por los anticuerpos IgG o por los productos del complemento. Ya en la parte inferior derecha podemos ver la aglutinación, que se produce en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, debido a que estos anticuerpos tienen la capacidad de que al unirse al antígeno de superficie del glóbulo rojo, pueden aglutinarlos y generar depósitos de los mismos. Y en la parte de abajo hacia la izquierda tenemos la presencia de esterocitos, que hace referencia a una destrucción no inmune de los glóbulos rojos. Ya cuando hemos detectado que estamos frente a una hemólisis, tenemos que evaluar si es una hemólisis autoinmune o es una hemólisis no inmune. Como se dijo en la diapositiva anterior, un dato nos podría ofrecer el extendido de sangre periférica. Pero si no es muy claro con ese extendido, tenemos que recurrir al CUMS. Hay dos tipos de CUMS, que son el CUMS indirecto y el CUMS directo. El CUMS indirecto consiste en coger plasma de un paciente y agregarle glóbulos rojos de un paciente sano. Adicionalmente, se le agrega un reactivo de inmunoglobulina antihumana. En caso de que el paciente tenga anticuerpos circulantes, esos anticuerpos se unen al glóbulo rojo del receptor y posteriormente la inmunoglobulina antihumana se uniría a este complejo anticuerpo, glóbulo rojo, generando una aglutinación y un depósito y generando una respuesta positiva a este examen. Con respecto al CUMS directo, que es el examen que se utiliza en el caso de la anemia hemolítica autoinmune, se cogen directamente los glóbulos rojos del paciente y se agrega un reactivo de antiinmunoglobulina humana. Y en caso de que el paciente tenga los anticuerpos contra el antígeno de superficie del glóbulo rojo, se generará un complejo de estos dos. Con el reactivo se generará el depósito de glóbulos rojos y tendremos un CUMS directo positivo. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que en este CUMS directo tenemos unas formas poliespecíficas y unas formas monoespecíficas. Las formas poliespecíficas únicamente detectan la presencia de inmunoglobulina G o la presencia de C3D, mientras que las formas monoespecíficas detectan varias inmunoglobulinas como la G, la A, la M y depósitos de complemento como C3C y C3D. Ya teniendo en cuenta esto, la guía nos hace una recomendación, que es que el CUMS directo que deberíamos utilizar debería realizarse con un antisuero monoespecífico. ¿Por qué? Porque este CUMS directo podría dar negativo en un 3 a 10% de los casos, bien sea porque hay una baja densidad de inmunoglobulinas, complemento o ambas. Entonces, teniendo en cuenta de que esos resultados podrían ser negativos, la guía recomienda de que en caso de que el CUMS directo salga negativo, que recordemos que idealmente tendría que ser el monoespecífico, deberían considerarse otras causas de hemólisis. Y en caso de no encontrarse,
este CUM directo monoespecífico debería realizarse con un método más sensible en un centro de referencia especializado para estas situaciones. De acá nos surge la primera pregunta, las primeras preguntas para nuestro experto, eh, el hematólogo invitado. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la técnica de los CUMs monoespecíficos de alta sensibilidad? Y la otra pregunta es, en caso de que no esté disponible en nuestro medio el CUMS monoespecífico con técnicas especiales, ¿qué opciones hay en el abordaje de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune? Eh, Buenos días a todos. Hablando de las técnicas de CUMS, hay un CUMS que es el poliespecífico en el cual hay una eh, antiglobulina humana dirigida contra la IgG y contra el C3D. Ese es un examen que es inespecífico y es como el examen inicial de tamizaje. Luego, cuando sale positiva la prueba, uno pasa a las pruebas monoespecíficas, en las cuales uno ya va a mirar directamente si hay anticuerpos unidos al eritrocito de tipo IgG, IgM, IgA, o si hay C3D o C3C unido al eritrocito. Hay varias técnicas para el CUMS monoespecífico. Hay unas que es de tubo convencional, en el cual uno debe lavar los eritrocitos con solución salina, se adiciona la globulina antihumana y luego se analiza la suspensión centrifugada en un tubo para ver si hay reacción de aglutinación. Esta es susceptible de contaminación de los tubos cuando no han sido correctamente lavados y puede haber mucha interferencia en las pruebas. Hay otro tipo de técnica para el CUMS monoespecífico, es la técnica en fase sólida, en el cual hay una adherencia de los eritrocitos a una placa pues a una placa en agar, y lo que uno mira es por el espectrofotómetro si hay aglutinación o no, también de menor sensibilidad. Y luego queda la técnica de mayor sensibilidad, en realidad incluso hasta un 98%, y pues mucho más precisa que las otras dos técnicas, es la técnica de consumo no específico de microcolumna en gel, en el cual pues uno filtra los eritrocitos a través de una matriz gelatinosa. Esa matriz que viene en unas celdas pues de gel ya viene incluida, en esa matriz ya viene incluida la globulina antihumana, no hay que agregarla. Y se supone que cuando hay una aglutinación, cuando la inmunoglobulina antihumana detecta la inmunoglobulina o el complemento, pues va a haber una aglutinación. Esa tiene una mayor sensibilidad, pues es la que se utiliza en la mayoría de laboratorios de las clínicas pues actualmente. La otra pregunta es, en caso de que no esté disponible nuestro medio monoespecífico con técnica especial, ¿qué opción hay? Pues realmente esa es la técnica que se debe usar, pues si uno no tiene la opción del CUMS monoespecífico, realmente no hay como otras alternativas. Siempre uno esté pensando en aglutinación en frío, tal vez le podría ayudar los títulos de crioaglutininas, pero pues realmente ese es el examen que se debe realizar. Lo que pasa es que pues hay varios tipos de técnicas. Si uno no tiene la técnica de microcolumna en gel, pues podría utilizar otra de las anteriores que había mencionado, pero ese es el examen que se debe realizar para el abordaje de estos pacientes. Muchas gracias, doctor Alejandro. Con gusto. Entonces, para continuar con el abordaje de este tema, ya sabiendo lo de los métodos diagnósticos, podemos realizar una clasificación, que pues es más fácil de realizarla si tenemos en cuenta el origen y la fisiopatología de esta enfermedad. La anemia hemolítica autoinmune de anticuerpos calientes, como bien les había dicho, se caracteriza por tener un aumento en la actividad de IgG policlonales. Por lo tanto, en el CUM directo, por lo general vamos a encontrar inmunoglobulina G positiva, pero adicionalmente se podría encontrar C3D, bien sea negativa o positiva, porque recordemos que el complemento se activa en el 50% de los casos. En casos raros podríamos encontrar IgA o IgM. En la anemia hemolítica autoinmune por aglutininas frías, en la enfermedad por aglutininas frías, vamos a encontrar positivo el C3D
y en raros casos la IgG o la IgM, y es muy raro encontrar IgA positivo, por lo general es IgA negativo. ¿Por qué se encuentra acá el C3D positivo? Porque la inmunoglobulina M, cuando opsoniza los glóbulos rojos, se retira antes de que la prueba del CUPS directo pueda detectarla. Pero sin embargo, esa inmunoglobulina es un potente activador del complemento. Por lo tanto, en lugar de encontrar esa inmunoglobulina M, vamos a encontrar en los glóbulos rojos los productos del complemento como el C3D. De manera que encontrar C3D positivo en un CUPS indirecto es una señal, y en un CUPS directo, perdón, es una señal indirecta de que hubo actividad de IgM. En la enfermedad por aglutininas frías, presenta un patrón muy similar a, el síndrome por aglutininas frías tiene un patrón muy similar a la enfermedad por aglutininas frías. Ya en la hemoglobinuria paroxística mixta encontramos son niveles altos de C3D y en raros casos la IgG, la IgM y la IgA positivas. Y ya pues en el tipo mixto encontramos características tanto de las formas calientes como de las formas frías, encontrando niveles elevados de IgG, C3D y en casos raros IgM y la IgA por lo general negativa. Bien, entonces acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien habíamos hablado que el C3D era un marcador indirecto de la producción de IgM, el hecho de encontrar C3D positivo en el CUPS directo podría confundirnos de si estamos frente a una anemia hemolítica de anticuerpos calientes, en el cual se produjo IgM y no IgG, o frente a una anemia hemolítica de anticuerpos fríos propiamente dicho. Por lo tanto, el diagnóstico no es suficiente con el C3D, sino que hay que tomar unos títulos de aglutinas frías. Entonces, el diagnóstico de una enfermedad por aglutinas frías se hace con los títulos positivos y una ausencia de una enfermedad clínicamente significativa, mientras que el diagnóstico del síndrome de aglutinas frías se realiza con los títulos positivos de aglutinas frías y con una enfermedad subyacente, bien sea un linfoma agresivo, una enfermedad autoinmune o una infección específica. Entonces, de acá surge otra pregunta para nuestro hematólogo, y es, ¿cómo se interpreta la prueba para determinar los títulos de aglutininas frías? Buenos días. El título, pues primero debe verse que el título sea significativo. Y el título significativo es cuando es positivo más de 1,64 de diluciones. Es el título que es significativo. Lo otro también, pues para que no haya una alteración preanalítica de la prueba, es que la muestra, cuando inmediatamente es tomada, se debe transportar a una temperatura de 37-38 grados centígrados. ¿Cómo se hace eso? Pues se transporta en un compartimiento del baño María y debe estar en esa solución a esa temperatura de 37 grados hasta que se haga la centrifugación cuando se separe el plasma del componente celular. Pero para darle pues, respuesta a la pregunta, 64 sería el título significativo para darle valor a esa prueba. Perfecto. Y bien acá nos lo confirma la guía. Para decir que tenemos una enfermedad por aglutinas frías, debemos tener unos títulos iguales o mayores a 1,64 diluciones. Ya el cuarto paso, nuestro enfoque por pasos, es estudiar las causas subyacentes. Entonces, la recomendación que da la guía con un 88% de acuerdo es que todos los pacientes con anemia hemolítica autoinmune de anticuerpos calientes deberían ser evaluados para enfermedades subyacentes, bien sean enfermedades autoinmunes, desórdenes linfoproliferativos o inmunodeficiencias. Y entonces, los paraclínicos que se proponen acá es tomar a todos los pacientes, ANAS, factor reumatoideo, anticuerpos antifosfolípidos, una citometría de flujo, un TAC, una electroforesis de proteínas con inmunofijación
los niveles de inmunoglobulinas y un panel para virus que comúnmente se relacionan con esta enfermedad, como el virus de hepatitis C, virus de hepatitis B y virus de Epstein-Barr. Ahora, en el contexto de que tengamos un diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune por aglutininas frías, todos los pacientes deberían ser evaluados con fijación, extendido de sangre periférica, citometría y biopsia de médula ósea y una tomografía. Todo esto con un 96% de acuerdo. Ya en cuanto a las formas atípicas, es una consideración y un subtipo de estas anemias que debemos tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque son formas que se relacionan con un inicio más severo, ¿sí? Teniendo niveles de hemoglobinas más bajos, con un peor pronóstico y un más riesgo de recaída, y por lo general son pacientes que requieren para obtener una respuesta adecuada 2 o más líneas de tratamiento. Entonces, para el servicio de hematología, la pregunta sería, ¿en qué pacientes sospechar anemia hemolítica autoinmune atípica? Buenos días. La sospecha se debe considerar en pacientes que tienen todo el perfil de hemólisis positivo con el CUMS negativo. Inicialmente uno en esos pacientes lo que busca es descartar causas de hemólisis no inmunomediada. Para eso uno pues pregunta sobre la historia familiar, la historia personal de anemia en el pasado, buscando causas como hemoglobinopatías, déficit enzimático de los eritrocitos, como déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, talasemias, hemoglobinuria paroxística nocturna. Cuando uno ha descartado otras causas de hemólisis no inmune, o no hay una causa aparente de hemólisis no inmune, ahí podría uno llegar a considerar que el paciente esté ante una hemólisis, una anemia hemolítica autoinmune atípica, que se refiere es el paciente que tiene CUMS directo negativo, que corresponde al 10%. Estos pacientes, pues es muy baja la proporción, pero podría ser ocasionado porque el anticuerpo no sea IgG o IgM típico, sino que sea IgA, que tenga un título muy bajo. Pues para detectar un paciente con CUMS positivo debe tener al menos 200 moléculas de anticuerpos unidos por cada eritrocito. Algunas veces puede tener un título menor, puede tener alrededor de 100, 80 moléculas por eritrocito, y pues eso puede dar un falso negativo en la prueba. Pero uno lo sospecharía es paciente con toda la clínica que no se hayan encontrado otras causas de hemólisis no inmune. Perfecto. Acá la guía nos propone 3 escenarios en los cuales estaremos frente a una anemia hemolítica autoinmune atípica, que es una anemia de características mixtas, que comparta tanto hallazgos de anemia por anticuerpos calientes y por aglutininas frías, anemia con presencia de IgA positiva, o, como bien lo dijo el doctor, que tengamos un CUMS directo monoespecífico negativo. Ya para hablar del tratamiento, vamos a comenzar hablando primero del manejo de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. La primera línea que se propone en la guía es utilizar corticoides como prednisolona o prednisona a una dosis inicial de 1 miligramo por kilogramo. Esto con un 100% de acuerdo entre el panel de expertos. O también, en pacientes seleccionados, se podría utilizar prednisolona más rituximab como primera línea. Este es un estudio que sustenta estas recomendaciones. Fue publicado en la revista británica de hematología y es un ensayo clínico aleatorizado fase 3 que quiso comparar la monoterapia con glucocorticoides contra la terapia de corticoides con rituximab en pacientes con este diagnóstico. Se tomaron pacientes de 8 centros de Dinamarca y al principio habían 65 pacientes para el estudio, de los cuales 1 abandonó el estudio. Quedaron 32 pacientes en cada brazo para recibir tratamiento. Un brazo recibió prednisolona más rituximab, mientras que otro brazo recibió únicamente prednisolona en monoterapia. Y los pacientes fueron seguidos al tercer, al sexto y al 12º mes, quedando al final, a los 12 meses, 28 pacientes por cada grupo, debido a que en cada brazo del estudio 4 pacientes abandonaron durante el seguimiento.
Los desenlaces que se buscaban era una respuesta al tratamiento, bien sea respuesta completa o respuesta parcial. Una respuesta completa dada por la normalización de la hemoglobina sin tratamiento y sin presencia de hemólisis, y una respuesta parcial definida como una normalización de la hemoglobina, pero con el paciente aún en tratamiento inmunosupresor con una dosis de prednisolona menor a 10 miligramos por día. Como bien les había dicho, se siguieron los pacientes durante el tercero, sexto y 12º mes, y solo se encontraron resultados significativos hasta el 12º mes, en donde se vio que los pacientes que habían recibido la terapia dual con prednisolona más rituximab tuvieron un porcentaje de respuesta cercano al 80%, comparado con la monoterapia, que tuvo un porcentaje de respuesta cercano al 40%. Ya tenemos acá este otro estudio, que es el estudio RAITA, que es publicado en la Revista Americana de Hematología en el año 2016. Es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en donde se quiso mirar la seguridad y la eficacia del rituximab para el manejo de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. En este estudio se tomaron inicialmente 39 pacientes para estudiar, y de ellos 7 pacientes abandonaron el estudio, quedando al final 32 pacientes para ser distribuidos en ambos brazos. En un brazo se les dio a los pacientes prednisona más rituximab, y en otro brazo se les dio la prednisona con el placebo, y se estableció un seguimiento al año y a los 2 años. Cuando se le iba a hacer el seguimiento a los pacientes al año, teníamos 16 pacientes en el brazo de rituximab y 11 pacientes en el brazo de placebo. Los desenlaces que se buscaban era una respuesta completa o parcial al año. La respuesta completa era definida como una hemoglobina en ascenso, teniendo en cuenta que para mujeres era una hemoglobina mayor a 11 y para hombres una hemoglobina mayor a 12. Que tuviéramos estas mediciones en 2 ocasiones separadas por lo menos 4 semanas, en ausencia de hemólisis, en ausencia de tratamiento inmunosupresor, y que el paciente no hubiera recibido transfusiones. Y la respuesta parcial era una hemoglobina mayor a 10 o un aumento de 2 gramos del nivel de hemoglobina con respecto al basal, y que estuvieran recibiendo tratamiento con prednisona, pero una dosis menor a 10 miligramos por día. Lo que encontramos significativamente fue la respuesta al año, debido a que en el grupo de pacientes de prednisona más rituximab tuvieron un 75% de respuesta, mientras que en el grupo de prednisona con placebo solo hubo un 31% de respuesta. Entonces, teniendo en cuenta estos estudios, lo que menciona la guía es que vemos que la prednisona con rituximab tiene una mayor efectividad que el uso de prednisona solo. No tiene eventos adversos, sin embargo, no tiene una licencia específica ni está aprobado formalmente para el manejo de esta patología. Por lo tanto, se reserva únicamente para el caso de enfermedad severa, que sería una hemoglobina menor a 8, o ancianos con comorbilidades. Entonces, para preguntarle al servicio de hematología, es que en la práctica clínica, ¿en qué pacientes con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes se inicia la terapia de primera línea con prednisolona más rituximab? Buenos días. Vamos ahí un inconveniente. Es cierto que hay una mayor tasa de respuesta, sobre todo al año. De los primeros 3 meses las respuestas son similares, pero se logra una respuesta más sostenida en el tiempo con la adición del rituximab. Pero pues hay 2 inconvenientes. Primero, los costos, que esto conllevaría darle a todos los pacientes con anemia hemolítica en primera línea rituximab. Segundo, la aprobación INVIMA. La aprobación INVIMA del rituximab para anemia hemolítica es para pacientes corticodependientes o que han sido resistentes a los corticoides, es decir, en un escenario de segunda línea. Entonces, por aprobación INVIMA, normalmente, pues nosotros nunca usamos en primera línea prednisona más rituximab. A pesar de eso, solo lo reservamos para el escenario de segunda línea. Lo otro que, pues, que mencionaban ahora era el escenario de paciente con una anemia severa.
Ahí, aún en esos casos, nosotros tampoco iniciamos rituximab en primera línea. Lo que iniciaríamos en ese caso, un paciente con un core anémico, en un caso severo, iniciamos es el esteroide IV, metilprednisolona. Y si el paciente no lograra una respuesta adecuada, siguiera deteriorándose después de la primera semana del manejo con los corticoides, sí pensaríamos en la adición del rituximab. Pero normalmente no, pues no lo consideramos en el manejo de primera línea. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bien, y ya para hablar de la segunda línea, debemos tener en cuenta estas definiciones para saber cuándo el paciente está teniendo una respuesta completa al tratamiento o una respuesta parcial. En la respuesta completa tenemos una hemoglobina normal, tenemos ausencia de hemólisis y ausencia de transfusiones. Mientras que para hablar de una respuesta parcial, podemos tener una hemoglobina baja, pero podemos tener un aumento de 2 gramos con respecto al nivel basal de hemoglobina previo al aumento del tratamiento, al inicio del tratamiento. Y las transfusiones deben estar ausentes en los últimos 7 días. Ya en cuanto a la dosificación de los corticoides, la prednisolona se inicia a 1 miligramo por kilogramo día y podemos considerar la reducción de la dosis a los 21 días, bien sean pacientes respondedores o en pacientes no respondedores. Y una vez comencemos a reducir la dosis en pacientes respondedores, debemos parar esa prednisolona 3 meses después de que se haya conseguido una respuesta completa, es decir, niveles normales de hemoglobina con ausencia de transfusiones y con ausencia de hemólisis. Ya cuando queremos hacer la reducción, la idea es comenzar a 20 a 30 miligramos de prednisolona unas cuantas semanas, 3 o 4 semanas, y posteriormente comenzar a probar con 2.5 a 5 miligramos cada mes hasta lograr el desmonte total del corticoide. Con respecto al rituximab, la dosis estándar que se da es 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal semanal por 4 semanas. Y la dosis alterna es 1 gramo dosis fija durante 2 ciclos separados 15 días. Ya en cuanto a la segunda línea de manejo, está el rituximab, o para pacientes que recibieron rituximab como primera línea, podríamos considerar un retratamiento en el caso de que estos pacientes hayan tenido una duración significativa de la respuesta de 1 año. Esta recomendación con un 96% de acuerdo. Entonces, en este estudio, publicado en la revista americana de hematología, se hizo una cohorte retrospectiva en la cual se evaluaron 60 pacientes. De esos 60 pacientes, 2 pacientes no requirieron tratamiento porque tenían una hemoglobina mayor a 10 y 58 pacientes fueron los que se trataron con prednisona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. De estos pacientes tratados con prednisona, el 87%, es decir, 46 pacientes, tuvieron una respuesta inicial, bien sea una respuesta completa o una respuesta parcial. Posteriormente, se siguieron los pacientes a largo tiempo y se encontró que la respuesta definitiva solo estuvo presente en 22 de esos pacientes. Por lo tanto, sumando a los pacientes que no tuvieron su respuesta definitiva y a los pacientes que no tuvieron una respuesta inicial con la primera línea de tratamiento, se incluyeron 31 pacientes para darles segunda línea de tratamiento, que incluía manejo con rituximab, esplenectomía, acetropina, ciclosporina o quimioterapia en caso de que tuvieran linfomas. Lo que se encontró fue que en los pacientes con rituximab se lograba una buena respuesta en la segunda línea y al darles un nuevo ciclo con rituximab teníamos una respuesta similar. Y de ahí es que sale la recomendación de que podríamos considerar en pacientes que ya han recibido manejo de primera línea con rituximab hacerles un retratamiento como segunda línea. Ya en cuanto a la tercera línea de manejo, quedan medicamentos como la acetropina, la ciclosporina y el micofenidato. Sin embargo, no hay estudios sistemáticos comparativos que nos recomienden uno sobre otro. Ya en cuanto a la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes secundaria, es muy importante tener en cuenta que acá debemos hacer un manejo
concomitante de la enfermedad subyacente, bien sea una enfermedad autoinmune o bien sea enfermedades linfoproliferativas, principalmente el linfoma de células B y la leucemia linfocítica crónica. Adicionalmente, en el caso de que estos pacientes presenten una inmunodeficiencia primaria, además de dar el esteroide de primera línea, tenemos que reponer las inmunoglobulinas. Con respecto al manejo de la anemia por aglutininas frías, la guía recomienda que en pacientes que estén asintomáticos o en pacientes que tengan una hemoglobina mayor a 10, se pueden dar medidas no farmacológicas como la protección térmica, evitando que se consiga en sangre una temperatura a la cual esos anticuerpos reaccionen con los antígenos de superficie del glóbulo rojo, produzcan una aglutinación y secundaria a esa aglutinación produzcan síntomas isquémicos o produzcan fenómenos de Raynaud. Ya en los pacientes sintomáticos con hemoglobina menor a 10 o con comorbilidades importantes como la EPOC o la enfermedad coronaria, debemos dar manejo fármaco. Entonces, acá hay diferencia de la anemia por anticuerpos calientes. La primera línea de manejo es el rituximab, bien sea solo o en comparación con bendamustina, dando esta recomendación con un 100% de acuerdo entre el panel de expertos. Acá hay dos estudios interesantes que comparan la bendamustina con rituximab versus el rituximab con monoterapia. Este estudio es un estudio multicéntrico que evaluó pacientes de Noruega, Finlandia y Dinamarca. Fue un ensayo prospectivo y se quería evaluar cómo era la respuesta de los pacientes al tratarlos con rituximab más bendamustina. Entonces, en total, se incluyeron 45 participantes y se les dio una dosis de rituximab de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal en el día 1 y bendamustina de 90 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal hacia el día 1 y 2. Eso hecho durante 4 ciclos, separados 28 días, 4 ciclos. Acá los desenlaces o las variables que se iban a evaluar en ese estudio fue la respuesta, la velocidad de respuesta, el aumento en la hemoglobina y los efectos secundarios. Entonces se encontró que 40% de estos pacientes tuvieron una respuesta inicial completa, 30% una respuesta inicial parcial. El tiempo medio en el cual se alcanzaron estas respuestas fueron 1.9 meses, con aumentos de hemoglobina en los pacientes con respuesta completa de aproximadamente 4.4 gramos por decilitro y aumentos en pacientes con respuesta parcial de aproximadamente 3.9 gramos por decilitro. Sin embargo, se encontró que en 20% de los pacientes se encontró neutropenia grado 4 y en 11% de los pacientes se encontraron infecciones. Y también llamó la atención que de los pacientes respondedores a los 32 meses, 10% presentaron una recaída. Entonces, de ahí es importante preguntarse si tenemos una monoterapia con rituximab versus una monoterapia con rituximab más bendamustina, ¿a qué pacientes vale la pena realizarles esa terapia dual teniendo en cuenta los efectos secundarios que presenta? Ya en cuanto a la segunda línea, podemos repetir el rituximab, podemos dar la rituximab más bendamustina si no se dio en la primera línea, o rituximab más fludarabina con un 100% de agua. Ya con respecto al síndrome de aglutininas frías, no hay una evidencia de terapias específicas para este síndrome, sino que se deben manejar las enfermedades subyacentes, especialmente las enfermedades linfoproliferativas agresivas. Ya para concluir, hay que recalcar la importancia del punto directo monoespecífico en la ruta diagnóstica de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune. Es muy importante además clasificar adecuadamente el tipo de anemia, eso va a depender del tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes, y además tener en cuenta que para poder diferenciar la anemia por aglutininas frías de la anemia por anticuerpos calientes no solo basta con los resultados del COMS directo, sino que debemos tener unos títulos de aglutininas frías positivas mayores o igual a 1.64 títulos. Además, que en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes sirven los corticoides
mientras que en la anemia por aglutininas frías no sirven los corticoides y acá la primera línea pasa a ser rituximab. Y para finalizar, tener en cuenta que los ensayos clínicos realizados que tenemos para tomar decisiones son escasos. Por eso es importante que con la evidencia disponible y con las guías que tenemos, tratemos de unificar y homogeneizar conceptos para dar un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico a nuestros pacientes y esperar al desarrollo de nuevos ensayos futuros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Nicolás. No sé si tenemos preguntas en el chat. No sé si el doctor Carlos Atencia, que ha estudiado, digamos, pacientes con enfermedad por aglutininas frías y tiene quizás una de las series más grandes del país, nos quiera como comentar algo al respecto. Yo le quería pues, de pronto mencionar algunas cosas que tienen que ver con la práctica diaria en términos de la interpretación del CUMS positivo. En pacientes, por ejemplo, con trombocitopenia autoinmune primaria, vemos que hasta el 20% pueden tener CUMS positivo, pero la asociación, digamos, de esta trombocitopenia autoinmune con una anemia hemolítica apenas ocurre entre el 5 al 8% de los pacientes. Hay varias causas de CUMS directo positivo que, digamos, que pudiésemos decir que son falsos positivos, incluyendo la administración de inmunoglobulina humana, ¿cierto? Pero también la presencia, la aplicación de algunos medicamentos como el daratumumab, ¿cierto? E incluso en el contexto de pacientes con paraproteinemias, ¿cierto? Como el mieloma múltiple y todas las gamapatías monoclonales relacionadas. Vamos a ver qué preguntas hay de pronto en el chat. No veo preguntas. Bueno, lo otro también relacionado con esta enfermedad por aglutininas frías es que se ha considerado siempre que de manera obligada se debe hacer una biopsia de médula ósea, ¿cierto? Sobre todo porque se ha visto que estos pacientes en los especímenes pues, de la médula ósea presentan algunos agregados nodulares de linfocitos B, ¿cierto? Clonales, y que esto de alguna manera tiene que ver con la manera en cómo los tratamos. No sé si el doctor Alejandro nos quiera comentar algo frente a eso. De pronto, si en la práctica a todos los pacientes con enfermedades por aglutininas frías se les indica o no aspirado biopsia de médula ósea. Sí, de acuerdo. Pues la principal causa es un trastorno clonal de linfocitos B, y por eso siempre en paciente con enfermedad por aglutininas frías o anemia inmunohemolítica por anticuerpos fríos se debe realizar estudio de biopsia de médula ósea, y por eso también el tratamiento pues de primera línea es con rituximab. Gracias, doctor. Nos preguntan Con en el gusto. chat que en paciente con crisis, con hemólisis activa en urgencias, si es viable solicitar los estudios y llevarlo a transfusión de hemoderivados. ¿Cuál sería la conducta para transfundir a ese paciente y en paralelo qué se debería hacer? Doctor Alejandro. Lo es no transfundir al paciente si no está en una urgencia, pero si el paciente tiene un core anémico, debe ser transfundido. Solo que en ese caso, pues uno busca glóbulos rojos que sean pues compatibles en banco de sangre, por lo menos que tengan la prueba cruzada negativa.
pero no es una contraindicación absoluta para la transfusión. En un escenario de un cuadro anémico, sí se realizaría. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, les recuerdo, nos estuvo acompañando pues el doctor Alejandro Zárate. Él es médico internista hematólogo del Hospital Universitario San Ignacio. Bueno, aquí hay una última pregunta para ya cerrar pues como la presentación. Dice que un paciente con lupus y CUMS directo negativo con ANAS positivos y policromatofilia, ¿qué tratamiento debería recibir? CUMS directo negativo, asumiendo pues que ya dentro del diagnóstico de lupus tenemos unos ANAS a títulos altos, ¿qué tratamiento debería recibir? Bueno, ahí, digamos, yo pienso que en esos casos, como bien mencionaba el doctor Alejandro, el ejercicio cuando tenemos un CUMS inicial directo negativo, hay que descartar anemias causas de anemia hemolítica no inmunomediada, ¿cierto? Y el lupus, sabemos, es una causa de microangiopatía trombótica. Entonces, yo creería que a partir de una muy buena anamnesis y del valor que le damos al extendido de sangre periférica, habría que descartar la presencia de esquistocitos, hacer todo el estudio del paciente con anemia hemolítica y eventualmente pues asociar, ¿cierto?, la presencia o no de trombocitopenia, que como sabemos está presente en un buen porcentaje de pacientes con microangiopatía trombótica y dentro de ese grupo los que tienen púrpura trombótica trombocitopénica, incluso con recuentos por debajo de 30.000 en su mayoría, que sería pues el escenario a descartar en el paciente con lupus y una anemia hemolítica CUMS directo negativo.